Jóvenes, buenas noches. Ya vamos a empezar la clase. ¿Me pueden decir, por favor, dónde hemos quedado? Doctora, buenas tardes. Hola. Quedamos en la hormona de crecimiento, en la somatotropina. Ya, gracias. Acá, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué podemos hablar de la hormona de crecimiento? Es una relación con el riñón, con los riñones. Es producida por la glándula pituitaria bajo el control del hipotálamo y el hígado produce degradación en un 70%. En la enfermedad renal crónica avanzada se reduce en un 40%. El aumento de su concentración en el plasma equivale o lo que traduce a un retardo de la enfermedad renal crónica, sobre todo los niños y los adolescentes tienen una baja estatura. Y aquí vemos la relación que tiene, ¿no?, la somatotropina con todos los órganos. ¿Qué podemos decir de la prolactina? Que el riñón es el sitio de remoción principal de la prolactina. En la enfermedad renal crónica, los niveles de esta hormona se encuentran aumentados. En el hombre en un 40% y en las mujeres en un 80%, produciendo, por lo tanto, en la enfermedad renal crónica, galactorrea y disfunción gonadal. El cortisol, los niveles de cortisol aumentados. Se ven estos sobre todo con la pérdida del tejido renal, con el efecto de la uremia y no el metabolismo, y por alteraciones del metabolismo hepático. Los estrógenos. En la enfermedad renal crónica, la capacidad renal de conjugación está alterada y la eliminación aumenta a nivel fecal, aumentando los metabolitos estrogénicos. La testosterona en pacientes con enfermedad renal crónica se produce la eliminación igualmente que el estrógeno fecal y se vuelve predominantemente en un 60-80%. Ahora bien, los niveles plasmáticos bajos de testosterona, también por las lesiones testiculares producidas por la uremia, todo es repercusión de la uremia, ¿no es cierto?, producen azoospermia. Por lo tanto, se va a producir la esterilidad, oligospermia y azoospermia. Pero, sin embargo, se ha visto en algunos pacientes con enfermedad renal crónica que sí se pueden y pueden también embarazar. Bien, la hormona vasopresina u hormona antidiurética. Sabemos todos que esto se produce en el hipotálamo, ¿no es cierto?, en los núcleos paraóptico y ventriculares, sobre todo en el paraóptico. Y luego ya se acumula, ¿dónde?, en la hipófisis. Y de ahí es secretado a requerimiento en el organismo. Se almacena en el lóbulo posterior de la glándula pituitaria, desde donde se va a liberar. La vasopresina, seguimos hablando de la hormona antidiurética, es una hormona que el cuerpo produce normalmente y, por lo tanto, esta glándula va a secretar y va a producir a requerimiento. Este medicamento actúa, ya el medicamento actúa para bajar la cantidad de agua excretada y se utiliza sobre todo para tratar la diabetes insípida
reduciendo la poliuria. La vasopresina es filtrada y reabsorbida y a su vez excretada en un 80% por los riñones, y en la enfermedad renal crónica aumenta sus niveles. El control de la secreción de la hormona antidiurética está dada por los osmoreceptores en zonas de alta presión de la circulación, en el arco aórtico y en los senos carotídeos. También en las zonas de baja presión a nivel de las aurículas. La hormona antidiurética es liberada en respuesta al aumento de la osmolaridad sérica. Va a disminuir el volumen sanguíneo y hace que los riñones conserven agua, estimulando la reabsorción, aumentando la concentración de orina y disminuyendo el volumen excretado. En el hipotálamo, a nivel de las células receptores cerebrales, se va a generar la respuesta a la deshidratación. Por lo tanto, esto va a ser un logro para que se produzca la secreción de la hormona antidiurética, llamada también vasopresina o tanto en la diabetes insípida como en la nefrogénica. Hemos dicho que la diabetes insípida es aquella en la que va a existir una alteración central y una alteración periférica. En la central existe alteración en la secreción de hormona antidiurética y en la nefrogénica existe alteración en los receptores a nivel tubular. Tubular distal y colector. El fármaco, llamado también péptido auricular natriurético, se va a producir en los miocitos de las aurículas, cuando su liberación esté determinada por el estiramiento de las fibras auriculares, fibras musculares auriculares. El factor auricular natriurético disminuye el volumen minuto cardíaco por su efecto de natriuresis sobre el retorno venoso y la resistencia vascular periférica. Aumenta la excreción de cloruro de sodio, pero también de calcio y magnesio y fosfatos, porque aumenta la presión hidrostática a nivel de los vasos rectas, impidiendo la reabsorción de sodio y agua. Por eso se dice que es potente natriurético. Se dice que es 1000 veces más que la furosemida en cuanto a su acción se refiere. Cuando aumenta el filtrado glomerular, porque se dilata a nivel de la arteriola aferente, por lo tanto hay mayor fluido plasmático. Y al contraer la arteriola eferente también va a aumentar. ¿Por qué? Porque va a actuar sobre el KF. La paratormona es un péptido que circula de manera intacta en fracciones terminales biológicamente activos. El 31% de la hormona intacta activa es en su accionar exclusivamente renal, y el hueso también degrada la hormona intacta. Actúa en forma directa junto con la calcitonina y la vitamina D en la homeostasis del calcio y del fósforo. Control de la secreción de la paratormona. Esta hormona está regulada por la concentración de calcio iónico en plasma. Ya sabemos que cuando existe una hipocalcemia, ¿no es cierto?, va a estimular a la glándula para que haya mayor secreción de esta hormona. La hipocalcemia y la hiperfosfatemia incrementan la secreción de la hormona paratiroidea, claro, porque está la balanza, ¿no es cierto?, inversamente proporcional. Hay hipocalcemia y hay hiperfosfatemia, y ambas entonces van a estimular a la glándula paratiroides para que exista esta secreción de la hormona. La hipercalcemia produce una disminución de la secreción. ¿Cuáles son las acciones de la hormona paratiroidea? Las principales son, el aumento de la secreción de calcio en plasma y la disminución del fósforo o fosfatos.
Actúa directamente sobre el hueso y los riñones e indirectamente sobre el tracto gastrointestinal. Sobre el hueso aumenta la actividad de osteocitos y osteoclastos, incrementando la resorción u osteólisis y disminuye la formación u osteogénesis. Es importante este mecanismo para la regulación a largo plazo. Para realizar esta acción se necesita la participación de la hormona vitamina D o la D3 activa. Sobre el riñón, tiene un efecto más importante en la regulación a corto plazo, aumentando la reabsorción a nivel del túbulo, ¿no es cierto?, de calcio y disminuyendo la reabsorción de fosfato. Esta disminución de fosfato en el plasma va a favorecer la liberación de calcio del hueso e impide el depósito de los fosfatos cálcicos al carecer el fosfato. Sobre el tracto gastrointestinal va a incrementar su absorción, pero bajo la acción de la vitamina D. ¿Qué podemos hablar de la vitamina D? Esto hemos hablado ya con ustedes, ¿verdad? Hola. La vitamina D ya la hemos visto con ustedes, ¿verdad? Todo esto del metabolismo fosfocálcico. Hola. Sí, doctora, ya lo llevamos la anterior clase. Pero doctora, en metabolismo solo del fósforo, no de calcio más. Y vitamina D, pero ya hemos avanzado también con ustedes. Bueno, de todas maneras vamos a repetir, no hay problema. Entonces, ¿qué podemos hablar acerca de la vitamina D? Repasar en realidad lo que dijimos, ¿no es cierto? Que el metabolismo de la vitamina D empieza a nivel de la piel por los rayos solares. Luego sufre su primera hidroxilación en el hígado a 25-hidroxivitamina D. Posteriormente, a través de la circulación, va a llegar a los riñones y se produce la segunda hidroxilación a 1,25 dihidroxivitamina D, que es el metabolito activo. Y esta vitamina D es la que va a actuar a nivel intestinal para favorecer la reabsorción de calcio. Y por eso hemos indicado que a los pacientes con deficiencia de la función renal se debe dar este aporte. Es estimulado por la PTH e inhibido por el hiperparatiroidismo. No se olvide. La vitamina D es esencial para el correcto desarrollo del hueso. Una carencia da lugar en los niños, habíamos indicado, el raquitismo, y en los adultos la osteomalacia. ¿Cuáles son las acciones del calcitriol? Sobre el intestino delgado favorece la absorción de calcio y de fosfatos. A nivel óseo, incrementando la concentración de calcio y de fosfatos. En el líquido extracelular es indispensable para un correcto crecimiento armónico de los huesos. La calcitonina es un polipéptido sintetizado en las células C o parafoliculares de la tiroides. El principal estímulo para su secreción es la hipercalcemia. ¿Cuáles son las acciones de la calcitonina? En los huesos inhibe a los osteoclastos, disminuyendo la resorción ósea, y a nivel renal incrementa la pérdida de calcio y fosfato por la orina, disminuyendo de esta manera su reabsorción tubular. Y es así como vemos la relación que existe entre el riñón, los huesos y el intestino, ¿verdad? Entonces, hay hipocalcemia e hiperfosfatemia, se va a disparar la PTH. Y para todo esto interviene la vitamina D. Si no hay vitamina D, es que se va a producir la hipocalcemia. Por lo tanto, riñón, huesos y el intestino tienen una estrecha relación en el metabolismo fosfocálcico. Entonces, aquí mismo tenemos la relación, ¿no es cierto?, de los riñones, el intestino y los huesos. Bien, ¿qué es la osteomalacia? Es el síndrome que se caracteriza por un reblandecimiento de los huesos, y esto es debido a la pérdida de sales calcáreas. Es causado por la carencia de la vitamina D, reblandecimiento. La
osteopenia es una afección que comienza cuando se pierde masa ósea y se debilitan los huesos. Esto sucede cuando en el interior de los huesos se vuelve quebradizo por la pérdida de calcio. Es muy común a medida que se envejece y corren mayor riesgo de tener osteoporosis. Por eso es que existe el problema de la osteoporosis más acentuado en las mujeres y más aún en la enfermedad renal crónica. La osteomalacia es un síndrome que se caracteriza por un reblandecimiento. Otra vez, no sé qué ha pasado con esto de los jóvenes. La osteitis fibrosa quística es un trastorno esquelético causado por un exceso de hormona paratiroidea, por función aumentada de las glándulas paratiroides. Esto ya hemos visto. Y esto es un resumen de la hipocalcemia y de la hiperfosfatemia que van a estimular, ¿no es cierto?, a la glándula para que exista un mayor aumento de la PTH. Su carencia obviamente va a dar alteraciones en la producción de la osteomalacia, que es el reblandecimiento, cuando existe un déficit de la vitamina D activa. También se produce la osteitis fibrosa y la osteosclerosis. Bien. Insulina también hemos visto con ustedes. Bien, con eso hemos terminado el tema de fisiología renal en lo que compete a los trastornos y a la fisiología endocrina desde el punto de vista renal, tanto como efector como productor. Y ahora vamos a entrar al tema 4, que es regulación hidroelectrolítica. Sí. Bien, ahora mismo. Entonces, en la regulación o balance hidroelectrolítico vamos a empezar hablando de lo que es el medio interno y la homeostasis. Claudio Bernard ya en el siglo XIX hizo una definición de medio interno y señaló que es el medio estable que baña a todas las células, del que van a tomar las sustancias que necesitan y al que arrojarán los productos de desecho. ¿Qué era la homeostasis? Una definición, es en realidad verdad, pero es una definición que viene del siglo XX. Según Cannon, indica que es la uniformidad y estabilidad del medio interno frente a un trastorno cambiante, es la constancia del medio interno, el mantenimiento del organismo dentro de los límites que le permite desempeñar una función adecuada. Entonces, el medio interno, ¿no es cierto?, es todo lo que rodea las células y está constituido por agua y electrolitos fundamentalmente. También hay otras sustancias. El líquido extracelular está en constante movimiento gracias al sistema circulatorio, que es la ósmosis, es la difusión pasiva del agua disolvente a través de las membranas semipermeables de la membrana, y es el agua, es lo que circula en forma o difunde en forma pasiva. Bien, la presión osmótica es la presión necesaria para detener el flujo del agua a través de una membrana semipermeable. La medida de la presión osmótica es el osmol, y se abrevia de esta manera, osmol. Un osmol se define como un gramo de peso molecular, que es un mol. En líquidos fisiológicos relativamente diluidos, un milimol y un miliosmol es la milésima del mol. Las sales de potasio arrastran agua hacia el compartimento intracelular, porque es predominantemente intracelular. Las sales de sodio arrastran agua al intersticial y las proteínas arrastran agua al plasma.
Las macromoléculas no pueden difundir fácilmente, por lo tanto, son los principales solutos efectivos del plasma. ¿A qué se refiere la dinámica interna del agua? Es la cantidad de agua que existe, ¿no es cierto?, en el organismo de las personas de acuerdo al grupo etario. Por ejemplo, en los jóvenes, adultos jóvenes, el 60% de su peso corporal es agua. En el niño es más, hay alguna literatura que indican hasta el 80% de su peso corporal sería agua. En el anciano y en la mujer es mucho menor, el 50%, sobre todo porque las mujeres tenemos mayor cantidad de grasa. Ahora bien, de ese 60% de agua en el adulto joven, el líquido intracelular tiene 40% del peso corporal total y el extracelular un 20%. Estos espacios que acabamos de indicar, ¿no es cierto?, tanto el intracelular con el catión predominante, que es el potasio, y el extracelular con el sodio, que también es un anión importantísimo del extracelular. El balance externo del agua, es decir, cuánto de agua sale de nuestro organismo en 24 horas. Obviamente que esto tiene cierta variabilidad de acuerdo a la ingestión de las personas, ¿no es cierto? Pero el adulto sano que toma agua lo suficientemente entre 2 y 2 litros en 24 horas, porque nuestro organismo también produce agua endógena, ¿verdad? Entonces tiene un egreso de 2.500, de los cuales sabemos que las pérdidas por la piel es alrededor de 600 ml, por los pulmones a través de la humidificación del aire alveolar 300 ml y por la materia fecal 100. Esto tienen que saber, jóvenes, y manejar muy bien en el momento de hacer los balances cada día en los pacientes hospitalizados. Es muy importante. Por los riñones son excretados alrededor de 1.500. Por lo tanto, si sumamos, son los 2.500 ml en cuanto al balance externo de agua se refiere. La hormona antidiurética como mecanismo para regular el balance externo del agua. Lo hace a través de mecanismos osmóticos y no osmóticos. Los osmóticos son a través de los hormoreceptores de volumen, que van a ponerse en funcionamiento por el aumento de la osmolaridad plasmática y van a liberar, por lo tanto, la hormona antidiurética para retener mayor cantidad de agua. Los no osmóticos son detectados por los vasoreceptores de volumen y de presión arterial. Las mismas, ¿no es cierto?, que están en las aurículas, en los senos aórticos, en el seno carotídeo. Y por vía vagal, ¿no es cierto?, van a actuar y van a determinar qué cosa. Que se maneje mayor cantidad de volumen y de sodio en cuanto se refiere a su eliminación. Y esto seguimos reiterando, está dado por la osmolaridad plasmática y por los osmoreceptores talámicos, que van a secretar hormona antidiurética y van a estimular la sed. De esta manera van a reducir la excreción de agua por un lado y por otro lado van a incrementar la ingesta de agua. Por lo tanto, va a existir mayor retención de agua y va a por consiguiente la osmolaridad y la concentración plasmática de sodio por dilución. Así, la concentración plasmática de sodio es mediada por los cambios en el equilibrio de agua y no por el sodio. Esta va a actuar a través de los osmoreceptores en el hipotálamo, produciendo secreción de hormona antidiurética y por la sed. La hormona antidiurética va a disminuir la excreción de agua y el aumento de sed, la ingesta de agua. Por lo tanto, ambos van a producir mayor retención de agua, menor osmolaridad, menor sodio plasmático. Entonces, la regulación del sodio plasmático
es una medida en totalidad por los cambios del equilibrio de agua y no por la variación de sodio. Bueno, aquí estamos repitiendo lo mismo y vamos a hacer una valoración clínica del agua. ¿Cómo se valora la cantidad de agua en el organismo? Por dos mecanismos muy sencillos. Uno que es la deshidratación y otro es la sobrehidratación. La deshidratación que va a hacer, ¿no es cierto?, que exista sed, oliguria, sequedad de la boca, no será todo lo contrario. Existe turgencia de la piel, puede haber edema, el aumento del peso, manifestaciones neurológicas, respiratorio. Por lo tanto, realizar un correcto balance de ingresos y egresos en los pacientes fundamentalmente hospitalizados. Es más difícil realizarlo en el paciente ambulatorio, pero si uno recalca y explica a los pacientes el por qué indicamos que midan su diuresis y su ingesta, ¿no es cierto?, se puede también realizar una valoración y un balance a nivel ambulatorio. No es imposible, se puede, pero bueno, es más difícil. En cambio, estando hospitalizados, es más fácil. Bien. Vamos a hablar un poquito del sodio. El balance externo del sodio es neutro porque se excreta la misma cantidad que se ingiere. Y esto siempre es regulado por los riñones. El ingreso de sal es variable y el riñón tiene la capacidad de adaptación. Generalmente el balance externo de sodio es de 100.000 equivalentes al día, lo que equivale a 6 gramos. ¿Cuál es la dinámica interna? O sea, cómo está distribuido el sodio en el organismo. La cantidad de sodio en un adulto joven es alrededor de 5.000 a 6.000 miliequivalentes. De estos, en el hueso se encuentran 2.600 miliequivalentes. En el extracelular, 2.500 miliequivalentes. En el intracelular, 500 miliequivalentes. Ahora bien, la concentración plasmática de sodio es de 135 a 150 miliequivalentes por litro. Los sistemas de control del volumen extracelular son capaces de reconocer tanto la expansión como la contracción y van a modular su regulación para la excreción renal de sodio. ¿Cuál es la clínica del agua y de la sal? Vamos a ver las alteraciones en la cantidad. Deficiencia de agua, hipernatremia. Exceso de agua igual hiponatremia. Entonces, ¿y por qué se presenta esta deficiencia de agua? Se puede presentar porque existe falta de aporte, por hiperventilación, en casos de fiebre, por ejemplo, trastornos de la conciencia, en diabetes insípida central y en la periférica. Y cuando hay exceso de agua, cuando el aporte de agua supera la cantidad y la capacidad renal para excretarla. Las manifestaciones clínicas siempre van a estar vinculadas al edema cerebral. Entonces, deficiencia de agua, hipernatremia. Exceso de agua, hiponatremia. Y aquí tenemos. Este es un cuadrito que nos está indicando los mecanismos de retroalimentación de los osmoreceptores con la hormona antidiurética para regularizar la osmolaridad del líquido extracelular en respuesta a ese déficit de agua. Entonces, cuando existe déficit de agua, aumenta la osmolaridad extracelular, es captada por los osmoreceptores. Esta va a estimular al hipotálamo, ¿para qué? Para que aumente la secreción de hormona antidiurética y sea liberada por la hipófisis posterior, aumentando de esa manera la concentración plasmática de hormona antidiurética. Esto va a aumentar la permeabilidad, ¿no es cierto?, para la mayor reabsorción de agua a nivel de los túbulos distales y también a nivel de los colectores, aumentando la reabsorción de agua y disminuyendo su excreción. Osmorregulación y la regulación de volumen.
La relación entre la osmolaridad plasmática y la concentración plasmática de sodio son procesos separados. La osmolaridad del plasma se regula por cambios en la ingesta y en la excreción de agua, mientras que la concentración plasmática o el equilibrio de sodio se regula por los cambios en la excreción de sodio. La regulación de volumen. Hay muchos receptores y efectores que incluyen a las células juxtaglomerulares, que son muy importantes por sus varoreceptores, de la arteriola aferente, ¿no es cierto? O sea, estos varoreceptores a nivel del aparato juxtaglomerular, sobre todo a nivel de la arteriola aferente en los gránulos especializados, que va a determinar la mayor secreción de renina, por lo tanto, va a haber mayor formación de angiotensina 2, por lo tanto, mayor aumento de la secreción de la hormona aldosterona. El factor auricular natriurético va a promover la excreción de sodio, es potente natriurético. A nivel del seno carotidio se va a recibir los estímulos y estas van a regular la actividad a través del sistema nervioso simpático, que va a mediar los estímulos hipovolémicos y de la hormona antidiurética. Ahora bien, estos sistemas afectan la excreción urinaria de sodio y mediante la angiotensina 2 y la noradrenalina van a aumentar la resistencia vascular sistémica. En la deficiencia de agua sabemos que puede haber una pérdida a través de la piel, cutáneas, por una sudoración profusa, por ejemplo, digestivas, por vómitos, diarrea, fístulas, entre otras. Hay otras causas más. Y renales, sobre todo cuando se utiliza diuréticos a larga mano, en la enfermedad de Addison y la utilización de diuréticos osmóticos. Los signos clínicos de una deficiencia de agua son, sobre todo, taquicardia, oliguria e hipotensión ortostática. Los mecanismos de la sed van a estar regulados, y hemos visto esto, por estímulos osmóticos y no osmóticos, y además indicaremos que dentro de los no osmóticos existen los neurales y los hormonales. Los neurales se refieren a los mecanorreceptores venosos que va el estímulo por vía aferente vagal, y los hormonales a través de los vasoreceptores a nivel de las arterias, que provocan la liberación de renina y de la angiotensina 2. Y los estímulos osmóticos, por supuesto, por la concentración de cloruro de sodio en el extracelular y los receptores a nivel cerebral. Este es un cuadro muy interesante para hacer una revisión somera de la evaluación del estado volumétrico, precisamente, del estado de volumen en nuestro organismo. Cuando existe hipovolemia, ¿no es cierto?, puede ser de agua corporal total y de sodio corporal total, más de sodio que de agua. ¿Qué vamos a encontrar? El sodio urinario puede estar mayor a 20 en caso de pérdidas renales, en el uso excesivo de diuréticos, en la deficiencia de mineralocorticoides, en la deficiencia con pérdida de sodio, en la bicarbonaturia con acidosis tubular renal y alcalosis metabólica, en la cetonuria, en diuresis osmótica y en el síndrome de pérdida cerebral de sodio. Ahora bien, con sodio urinario menor a 20, en pérdidas extrarrenales, vómitos, diarrea, paso de líquidos al tercer espacio, quemaduras, pancreatitis y traumatismos. Eso es en caso de hipovolemia. Puede ser además en estado de euvolemia normal e hipervolemia. ¿Qué sucede en la euvolemia? No va a existir edemas. Puede haber trastornos del agua corporal total que estén aumentados, o puede ser un sodio corporal normal. Entonces, el sodio urinario va a estar mayor a 20 con una deficiencia de glucocorticoides, en casos de deficiencia de glucocorticoides, en el hipotiroidismo, en el estrés, en la utilización de drogas y fármacos, en el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. En casos de hipervolemia
con agua corporal total aumentada, muy aumentada, y con sodio corporal total aumentado. Puede estar con un sodio urinario mayor a 20 o menor a 20. Mayor a 20 en casos de insuficiencia renal aguda o crónica. Y menor a 20 cuando existe el síndrome nefrótico, la cirrosis o insuficiencia cardíaca. En el control de la sed tenemos aumento de la sed y disminución de la sed. ¿Qué sucede en el aumento de la sed? Aumenta la osmolaridad, disminuye el volumen sanguíneo, disminuye la presión sanguínea y esto va a estimular la secreción de ¿qué? De renina, angiotensina 2. Va a estar aumentada, por lo tanto, y se va a manifestar clínicamente por sequedad de la boca. ¿Qué existe en casos de disminución de la sed? Va a haber disminución de la osmolaridad, va a existir aumento del volumen sanguíneo, aumento de la presión sanguínea, va a disminuir el estímulo para la secreción de angiotensina 2 y va a existir distensión gástrica. El control hormonal, haciendo un repaso de las tres hormonas que actúan en el control renal. Tenemos la aldosterona, por un lado, por otro la hormona antidiurética y por otro el péptido natriurético auricular. La aldosterona ya sabemos que aumenta la reabsorción de sodio y aumenta la secreción de potasio. Entonces, la secreción de potasio tiene lugar en el sitio de la nefrona que son sensibles a la aldosterona por ese intercambio, es decir, en la parte más lejana del túbulo distal y el túbulo colector cortical. La aldosterona estimula un incremento en la secreción de potasio hacia el filtrado. ¿Qué sucede con la hormona antidiurética? Y por lo tanto aquí la aldosterona, mayor reabsorción de sodio, ¿verdad? Bien, la hormona antidiurética. Cuando la aldosterona se secreta a sus valores máximos, se va a reabsorber todo el sodio liberado hacia el túbulo distal. En este caso la orina no va a contener nada de sodio. El péptido auricular natriurético, una vez que se filtra, entonces va a ser detectado a nivel ya del aparato justaglomerular, va a ser reabsorbido y luego va a ser secretado. Entonces, el potasio se va a reabsorber casi por completo en el túbulo contorneado proximal, pero bajo la estimulación de la aldosterona es secretado en la porción distal, ¿verdad? Y en la cortical del colector o colector cortical. Todo el potasio urinario deriva de la secreción más que de la filtración. Claro, porque va a sufrir toda una secuencia de transporte a nivel del túbulo, ¿no es cierto? Entonces, en última instancia, lo que sí sale se va a deber, ¿no es cierto?, a la secreción más que a la filtración. El edema, como todos sabemos, ¿no es cierto?, es expresión del exceso de líquido en el espacio intersticial por diferentes causas. Aquí va a existir una ruptura del equilibrio de Starling a nivel capilar que favorezca el paso del líquido al intersticio. Y por otro lado, que el sistema linfático sea incapaz de devolver el líquido a la circulación. Entonces, el exceso de sodio se va a ver en el edema en estas circunstancias, en insuficiencia cardíaca, en cirrosis hepática y en síndrome nefrótico. El edema del síndrome nefrótico se va a producir porque va a existir gran proteinuria, y al existir gran proteinuria va a existir hipoalbuminemia. Esta hipoalbuminemia va a disminuir la presión oncótica, por lo tanto se va a alterar el equilibrio de Starling, lo que va a determinar una fuga del líquido al espacio intersticial, y esto va a traducirse en una disminución del volumen extracelular efectivo o del circulante efectivo, también se conoce, ¿no? Volumen circulante efectivo o volumen extracelular efectivo.
va a estar venido abajo, va a estar casi colapsado. Y estimula esto la retención exagerada de sal y de agua. Entonces, de esa manera hemos visto el edema en el síndrome nefrótico. Bien, exceso de sodio en la congestión circulatoria, verbigracia, la glomerulonefritis aguda. Entonces, vamos a ver por qué se produce. Al existir una alteración inflamatoria de la membrana filtrante, ¿no es cierto?, va a disminuir el filtrado glomerular, pero se va a conservar la fracción, el fluido de perfusión renal. A eso se refiere esto. Entonces va a conservar eso. Se va a aumentar, este proceso va a aumentar la reabsorción exagerada de sal y de agua, lo cual va a llevar, ¿no es cierto?, como complicación el aumento de la congestión circulatoria, sin, ¿no es cierto?, sin disminución de la función cardíaca. Se está produciendo también una ruptura del equilibrio de Starling. Va a aumentar la presión intracapilar y eso es lo que va a determinar el edema generalizado. Mecanismos totalmente diferentes, tanto del edema en la congestión circulatoria como en la glomerulonefritis aguda y en el síndrome nefrótico. Ambas son patologías propias de los riñones, pero los mecanismos del edema son totalmente diferentes. Ya. Luego tenemos alteraciones de la concentración. Los síndromes hipoosmolares, como reflejo tenemos la hiponatremia, y el síndrome hiperosmolar, hipernatremia. Entonces, alteración en la concentración, están dos síndromes, el síndrome hipoosmolar, la hiponatremia, y los síndromes hiperosmolares, hipernatremia. Bueno, esto en realidad ya lo hemos avanzado, jóvenes, es para que ustedes repasen en la casa y revisen más, ¿ya? Es lo mismo que hemos hablado. Los determinantes de la concentración de sodio en plasma. Los principales determinantes de la concentración plasmática se van a obtener por cálculos de la osmolaridad plasmática. Entonces, diremos que la osmolaridad plasmática es igual a 2 por la concentración plasmática de plasma. O también es igual a la osmolaridad del plasma, que es igual a la osmolaridad del agua corporal total. Esto es igual a los solutos corporales totales, tanto del extracelular como del intracelular, sobre el agua corporal total. Entonces, la osmolaridad del plasma es igual a 2 por la concentración de sodio y potasio sobre el agua corporal total. Sodio plasmático igual sodio más potasio sobre el agua corporal total. Y esos son los determinantes de la concentración de sodio en plasma. Síndromes hipoosmolares o hiponatremia. La hiponatremia es cuando la concentración plasmática de sodio va a disminuir por debajo de 135 miliequivalentes por litro. Y la osmolaridad plasmática va a disminuir también menos de 260 osmoles por kilogramo de agua, excepto cuando existe una pseudohiponatremia o hiperosmolaridad. ¿En qué casos? En casos de que haya hiperglucemia, en casos de que exista un síndrome urémico, en casos en que se utilice manitol, en casos de que exista las dislipidemias y las disproteinemias. Además de las sustancias, el uso de sustancias de contraste, porque ustedes saben que tienen una osmolaridad bastante fuerte. Isosmolar, cuando existe la hiperlipidemia e hiperproteinemia. Van a sacar líquido del intracelular al extracelular. Por ejemplo, ¿qué otras situaciones o qué otros mecanismos nos van a dar estos síndromes hiposmolares o una hiponatremia? Los fármacos, la ciclofosfamida, la carbamazepina, la clorpropamida,
el haloperidol, la aminotriptilina y la vincristina, fundamentalmente son estos que van a dar este tipo de cuadros de hiponatremia. Así que mucho cuidado cuando existan pacientes que ustedes ven con sodios bajos y que están ya con síntomas de mareos, de hipotensión ortostática, de náuseas, de vómitos, y hacen un ionograma, se van a encontrar con esto. Lo primero que uno tiene que hacer, ¿qué será? Ir suspendiendo, preguntando si tomo este tipo de medicación. Y se ve con mucha frecuencia, jóvenes. Bien, la hiponatremia se puede inducir solo de dos formas: la pérdida de sodio y potasio y la retención de agua ingerida o perfundida. Sin embargo, indicaremos que la pérdida de solutos, como ocurre en vómitos o en la diarrea, casi siempre se produce en un líquido isosmótico que tiene una concentración de sodio y potasio menor que la del plasma. Por lo tanto, no puede reducir directamente la concentración de sodio plasmático, pero sí la retención de un exceso de agua en relación al soluto. La ingesta de agua en sujetos normales disminuye la osmolaridad plasmática y disminuye rápidamente la liberación de hormona antidiurética, permitiendo que el exceso de agua sea excretado en orina diluida. El efecto neto es que la retención de agua determina la hiponatremia. Generalmente se va a dar cuando existe un defecto de la excreción renal de agua. Una excepción de esta regla solo se va a producir en pacientes esquizofrénicos. Entonces, el efecto neto es que la retención de agua, ¿no es cierto?, que va a producir la hiponatremia, generalmente se da cuando existe un efecto de excreción renal de agua, sobre todo con polidipsia primaria, que beben tales cantidades de líquido que pueden sobrepasar la capacidad de los riñones para excretarla. Bien, yo creo que podemos quedar acá. ¿Qué horas, jóvenes? ¿O falta? Perdón, estoy sin hora. ¿Qué hora tiene? Ya Son son las los 5, doctora. ¿Seguro? Sí, doctora. Sí. Bueno, entonces, por favor, vamos a quedar acá en síndromes hiposmolares. Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Para continuar desde la próxima clase. Hasta la próxima semana, jóvenes. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Que les vaya bien. Hasta luego.